Partiendo un poco del análisis ya previo realizado por las dos ponentes anteriores, yo quise realizar un análisis un poco más del rol de la mujer en el comercio internacional bajo un enfoque de identificar cuál es ese rol y la importancia que tiene y su impacto en el desarrollo sostenible mundial. Como agenda hemos preparado pues, una introducción del tema. Quisiera hablarles sobre algunos antecedentes y estadísticas mundiales. Traje algunas definiciones y conceptos claves para poder abordar la temática y finalmente poder concluir sobre el desempeño de la mujer dentro del comercio internacional y su influencia en el desarrollo sostenible mundial, para finalmente llegar a unas conclusiones que creo que me permitirán también abordar y hacer algunas recomendaciones. Como vimos, el aumento en la participación de la mujer en diversas actividades pues se ha venido incrementando. Esta participación no es diferente dentro del comercio internacional. Cada vez más vemos el papel protagónico en procesos operativos de compra-venta internacional, en actividades que se desarrollan dentro de las zonas primarias, en actividades de fomento por parte de organizaciones que hacen vida dentro de este sector. Organismos como la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico e inclusive la Asociación de Zonas Francas para las Américas, entre otros, han venido promoviendo esta participación. Vemos que, en el caso específico de las zonas francas, hay países como Alemania, Estados Unidos, España, Argentina, donde han promovido este intercambio comercial y que hace bastante vida en el sector y la mujer está presente. Ese fomento no solamente relacionado con cargos importantes dentro de estas organizaciones, sino también en la toma de decisiones que las mismas realizan. A ver, aquí creo que no me permite pasar. No me permite pasar la lámina. Aquí. Ok, como antecedente y estadística mundial para la investigación, tomé algunos informes relacionados con organismos de esta institución, como es el caso de la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduana y el Banco Mundial en su informe 2019. El informe de la OCDE, en su informe global SIG 2019, muestra unas cifras muy interesantes, inclusive analizando un poco lo que nos comentaba Lucía al principio de su presentación. En este informe se muestran algunas cifras bastante interesantes que nos permiten ver cómo es la participación de las mujeres en la igualdad de género. El SIG 2019 es un índice de instituciones sociales y de género que nos permiten dar una medida de cómo existe la discriminación de la mujer en estas entidades. En este estudio pudimos analizar que de esos 120 países, del total de 194 que están declarados por la ONU, se estableció que 75 de ellos, es decir, un 63%, apuntan a una discriminación de la mujer muy baja. Y 42 países, que representan el 36%, muestran una discriminación baja. Vemos que ese 63%, aunado con el 13% de una discriminación media, nos lleva a apuntar de que aún existe un 24% de discriminación alta o muy alta por parte de la mujer. Tal como lo vimos, de esa participación, 164 países reconocen explícitamente los derechos de las mujeres, es decir, lo que representa un 85% de participación. Es decir, que todavía nos queda un 15% por analizar y deslumbrar por parte de esta actividad. Por su parte, la Declaración de Buenos Aires en el año 2017 también hizo unas declaraciones como cómo influye la participación de la mujer dentro del comercio internacional, apuntando de que éstas contribuyen de manera importante en el desarrollo sostenible y económico de las naciones. Vemos entonces que esta participación viene dada entonces con unos conceptos vinculados dentro del objeto de estudio que estamos realizando. Definimos la mujer como la persona del sexo humano que tiene su rol principal en procrear. La función principal ha sido procrear, pero esta ha venido cambiando su rol durante los últimos tiempos. Por su parte, definimos el comercio internacional como la esencia de intercambio de bienes y servicios, conocimiento entre naciones que integran el planeta. Al hablar de igualdad de género nos referimos a la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades que tienen las mujeres, niños, en iguales condiciones, establecido inclusive por la misma ONU. Al hablar de desarrollo sostenible, pues hacemos mención a satisfacer las necesidades del presente y comprometer las capacidades del futuro. Este concepto se incorporó por primera vez en el año 1987 debido a los procesos de globalización que venían implementando el planeta.
Y finalmente, al hablar de rol, pues hablamos de la función que alguien o alguien cumple con una expectativa. En este caso específico queremos aterrizarlo pues al rol que tiene la mujer. Aterrizando un poco pues el objeto del estudio y de la investigación a los fines de poder sintetizar o identificar ese rol que tiene la mujer dentro del comercio internacional, pues podemos señalar que esa incorporación de la mujer en los mercados productivos cada vez contribuye de manera más significativa a la disminución de la pobreza, la mejor calidad de vida, a la mejor participación del grupo familiar y por supuesto a su desarrollo individual. Esto no solamente es así por lo que nosotros hemos podido percibir, sino que también hay informes estadísticos, tanto de la OCDE como del Grupo del Banco Mundial, que así lo establece. El comercio internacional ofrece una importante herramienta de desarrollo para las organizaciones actuales, precisamente porque permite el intercambio de transacciones, como lo vimos esta mañana, no solamente de bienes, sino también de servicios, pues que fomentan los procesos productivos dentro de cada una de las economías. Vemos que a modo de referencia podemos señalar algunas mujeres que actualmente desempeñan roles gerenciales y de toma de decisión dentro de este sector de comercio internacional, como por ejemplo, como es el caso de las presidentas de algunos de los consejos de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. A modo de ejemplo traigo el Comité de Negocios Comerciales, las presidentas están constituidos por 9 miembros. De esos 9 miembros de ese Comité Nacional de Negociaciones de Comercio Internacional, establece que nada más de esas 9, 4 son mujeres, es decir, el 44% de esos roles de toma de decisión dentro de la Organización Mundial del Comercio pertenecen a mujeres. Es decir, que todavía no llegamos a la igualdad de género ni siquiera a un 50%. Sin embargo, el trabajo que viene realizando la mujer en los procesos de compra y venta internacional, el desarrollo en las diferentes cadenas logísticas asociadas a las importaciones y las exportaciones, su participación de manera activa en el entorno económico global, muestra que su rol es cada vez más determinante, es decir, que contribuye de manera significativa en los resultados económicos, inclusive de desarrollo económico mundial. Pues vemos que esto pues, definitivamente contribuye de manera directa a la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Es importante mencionar que dentro del objetivo planteado por la organización, por la ONU, el efecto post-pandemia pues deja una serie de inquietudes, y esas inquietudes que deja o temores que deja es que todos los avances que se han venido desarrollando durante los últimos años vayan a perder vigencia, vayan a perder valor, principalmente por el hecho de que ahorita la mujer pues tiene que estar en casa atendiendo no solamente las funciones propias del hogar, sino también atendiendo a los niños porque no están en una actividad escolarizada, inclusive a los adultos mayores. Sin embargo, parte de su directiva pues sostiene que forma parte de las organizaciones y forma parte de los gobiernos el fomento de este tipo de actividades y que además de eso que la participación sea de manera activa, no solamente para su desarrollo personal, sino también para su desarrollo económico. Vemos entonces que a modo de conclusión, identificando este rol dentro del comercio internacional, la igualdad de género ha dado pasos importantes para promover la equidad y cerrar las brechas que hace algunas décadas atrás existían y que eran mucho más visibles entre hombres y mujeres. Sin embargo, como vimos, aún queda mucho espacio por avanzar. Una de las cifras interesantes que durante la investigación pude determinar es que las mujeres tienen apenas un 60% de acceso el 60% de las mujeres tienen una economía o una fuente de trabajo informal, es decir, solamente un 40% de las mujeres podemos participar de manera activa actividades formales de su desempeño profesional, lo que hace que sean más sustentables en el tiempo, mientras que en las economías informales pues, es más propenso a que tengan más posibilidad de pobreza. Las instituciones que hacen vida dentro del comercio internacional han venido pues incorporando a las mujeres de manera activa dentro de este rol. Como vimos, no solamente en tomas de decisiones, sino también en procesos operativos. Ya vemos que inclusive dentro de zonas primarias, en negociaciones internacionales de compra-venta, pues el rol participativo de la mujer es mucho más amplio. Sin embargo, aún existen barreras que impiden que las mujeres se beneficien de las oportunidades comerciales internacionales con el mismo grado que tienen los hombres. No solamente en términos monetarios, como lo veíamos en la ponencia anterior, sino también en forma participativa y en forma de poder cerrar esas brechas existentes. Definitivamente, como parte de las conclusiones, se establece que las políticas y las regulaciones gubernamentales serán parte protagonista para el cierre de estas brechas.
los gobiernos deben fomentar regulaciones, cambios en sus normativas que le permitan pues hacer que cada vez más se incorporen aspectos legales dentro de sus regulaciones, que la mujer tenga una participación más activa y más importante dentro de las economías de sus países. Lo cierto es que desde los actores que intervenimos en el comercio internacional se puede sumar de manera importante en el objetivo de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. No solamente por lo que hemos hablado de toda la toma de decisiones, sino también porque esto va a contribuir de manera importante en el desarrollo sostenible que se espera durante los próximos años. A modo de cierre, creo que coincido con Lucía en que desde los actores del comercio internacional deberíamos permitir pues una mayor integración, poder sacar mejores estadísticas que puedan no solamente mostrar en términos económicos de pago o de participación, sino también en términos de comercio internacional, cómo el rol de la mujer y cómo nosotras como mujeres podemos pues aportar de manera importante e ir dejando estadísticas sobre esta participación dentro de este entorno. Esto ha sido todo por mi ponencia y bueno, queda abierto a cualquier interrogante. Muchas gracias.